inicio con el plan número 1, que es la clasificación de los elementos de la tabla periódica, específicamente de los metales y los no metales. Pero vamos a recordar cómo está dividida nuestra tabla periódica. Son 4 grandes grupos en los que se divide, incluidos metales, no metales, tierras raras y gases nobles. Recordemos también que el químico ruso Dmitry Ivanovich fue el creador de esta tabla periódica. A él se le atribuyó el descubrimiento de los 118 elementos de la que está contemplada la tabla periódica. Vamos a iniciar con las características que hacen diferentes a los metales de los no metales. Para iniciar, los metales poseen electricidad y calor. Quiere decir que son grandes conductores de electricidad y calor. Son maleables y en su mayoría son sólidos. Exceptuando a 4 grandes elementos, que son el mercurio, el francio, el cesio y el galio. Ahora vamos con los no metales. Estos, a diferencia de los metales, no poseen calor ni electricidad. Quiere decir que no son buenos conductores de estas dos características. Son en su mayoría gaseosos, a excepción del azufre, del calcio, el fósforo y el selenio. Existen otros que están en intermedio entre metales y no metales, y estos se inician o se dan a conocer al momento de que adaptan o adoptan características tanto de los metales como de los no metales. Y estos son los metaloides. Son 8 en total. Entonces, vamos a recordar, son 4 grandes grupos de la tabla periódica. Los metales y no metales son los más importantes. Metales son conductores de calor y electricidad, son maleables y son sólidos, entre las características más importantes de estos. También tenemos los no metales, que no poseen o no son conductores de calor ni electricidad, y en su mayoría son gaseosos. Con los metales tenemos excepción del mercurio, del francio, del cesio, el galio, y con los no metales tenemos el azufre, el calcio, el fósforo y el selenio. Al adoptar las características de estos dos, entonces se forman los metaloides, que son 8 en total, siendo el boro, el silicio y nos hacen falta 6. Entre ellos está el germanio, también tenemos el antimonio, le van 4, tenemos el arsénico, el telurio, llevamos 6,
y nos faltaría el polonio y el astato. Entonces son ellos los que al adquirir características de metales y no metales se vuelven metaloides. Ahora lo que corresponde es realizar la actividad que vamos a trabajar. Vamos a trabajar un álbum de los elementos que componen los metales y los elementos que componen los no metales. Pueden ir especificados de la manera en la que yo los coloqué acá, con el símbolo y su nombre, con la especificación también de los que no son sólidos, al igual que los metales, para que nos quede un trabajo de esta manera. Nos queda nuestro álbum de los elementos y los grupos en los que se divide la tabla periódica. Gracias.